No volvió a aparecer, dijo Marcus Rodríguez, a quien todos llamaban Tanque por su tamaño, con una voz grave y retumbante como el motor de su motocicleta al ralentí. Tercer día, Jax. Tercero. Jackson Mitchell, o Jax para abreviar, mantenía la cabeza gacha, removiendo lentamente el café frío en su taza desportillada con una cuchara. Observaba el pequeño remolino que creaba la cuchara como si allí pudiera encontrar respuestas. «Vendrá, Tanque. Walter dijo que lo vio anoche en la tienda». «¡Lo vi!», resopló Tank, dejando caer su taza sobre la mesa. Unas gotas salpicaron la superficie pegajosa. «¿Para qué verlo? Se supone que debería estar aquí. Eso es lo que acordamos». 4 personas estaban sentadas en una mesa en un rincón del antiguo Blue Moon Diner. Sus chalecos de cuero negro, bordados con una serpiente plateada enroscada alrededor de una calavera, parecían fuera de lugar en el ambiente soñoliento de la mañana. Los demás clientes, un par de granjeros y un camionero, hacían lo posible por fingir que no estaban allí, pero la tensión en el ambiente era desgarradora. «Quizás esté en problemas», dijo Billy Chen, el más joven, en voz baja. Jugueteaba nerviosamente con el borde de su servilleta, convirtiéndola en tiras de papel. «Siempre tiene problemas», espetó Tank, «y normalmente esos problemas acaban siendo nuestros». «Basta». La voz de Jax era tranquila, pero con una firmeza que hizo que Tank dejara de hablar y volviera a mirar su taza. «Esperaremos hasta el mediodía. Luego iremos a verlo. ¿Alguna pregunta?» No había preguntas. Las órdenes de Jax eran incuestionables. Él era su líder, no por ser el más fuerte, aunque sin duda lo era, sino porque podía anticiparse. En su mundo, eso era más importante que cualquier músculo. Sonó la puerta del restaurante y entró Walter, el dueño. Un hombre canoso, encorvado y con un delantal deslavado, se acercó a su mesa con una cafetera en la mano. «¿Hay algo más, chicos?», preguntó, intentando mantener un tono de voz informal. «Sí, Walter, por favor», asintió Jax. Walter llenó sus tazas. Con la mano ligeramente temblorosa. Había sido dueño de este restaurante durante 30 años y lo había visto todo, pero nunca se había acostumbrado a las serpientes de hierro. No causaban problemas, pagaban en efectivo e incluso dejaban propinas, pero su apariencia hablaba por sí sola. Eran desconocidos en este pequeño pueblo en el corazón de Texas, donde todos se conocían desde bebés. Pero él sabía que en lugares tan tranquilos, el mal siempre acecha más profundamente y ya se había apoderado de uno de ellos. «Hoy va a hacer calor», dijo Walter, solo para romper el silencio. «Igual que ayer», murmuró Tommy O'Brien, que había estado picoteando en silencio los restos de sus huevos fritos con el tenedor. Jax miró a Walter. No había amenaza en su mirada, solo cansancio. «Gracias por el café, Walter». El anciano asintió y se apresuró a ir detrás del mostrador. Empezó a limpiar los vasos ya limpios, lanzando miradas de reojo a los motociclistas de vez en cuando. El silencio volvió a caer sobre la mesa. El ruido sordo de los camiones llegaba desde la calle. Un viejo ventilador de techo soplaba perezosamente aire caliente por la habitación, con olor a tocino y grasa rancia. Una mosca revoloteaba persistentemente contra el cristal de la ventana, intentando escapar. Jax se recostó en su silla chirriante. Sentía la mirada de los demás clientes sobre él, siempre la misma. Donde quiera que iban, se topaban con miedo y sospecha. La gente solo veía la piel áspera, los tatuajes y el emblema amenazante en sus espaldas. No veían a las personas bajo esos chalecos. No veían su código de honor, su devoción mutua. Para el mundo solo eran moteros, marginados, presagios de la fatalidad. Quizás era cierto. Los problemas a menudo lo seguían. ¿Y qué hacemos si no aparece? Billy rompió el silencio de nuevo, con la voz llena de ansiedad juvenil. La mirada de Jax pasó de la ventana a su rostro. «Te lo dije, vamos a verlo». «¿Y si no está? Si vuelve...?» «Bueno, ya sabes». Jax lo entendía. Sabía perfectamente lo que significaba otra vez. Significaba problemas con la ley, una pelea en un bar o una deuda absurda con la gente equivocada.
Entonces resolveremos este problema, respondió simplemente. Como siempre, somos familia, ¿verdad? Tank rió entre dientes, pero algo cálido brilló en sus ojos. Billy y Tommy asintieron. Era cierto, eran familia, la única familia que tenían. Se cuidaban mutuamente, se apoyaban mutuamente y se sacaban de apuros. Jax terminó su café. El amargor de la bebida le aclaró un poco la mente. Estaba cansado de la tensión constante de esperar el siguiente golpe. A veces solo quería subirse a su moto y conducir sin parar hasta dejar atrás este polvoriento pueblo tejano. Pero no podía. Él era el líder, él era el responsable de estos tipos. Sacó varios billetes de $1 arrugados de su bolsillo y los colocó sobre la mesa, presionándolos con un salero. Vamos a tomar un poco de aire fresco. Se levantaron y el crujido de sus sillas resonó en el tranquilo comedor como un disparo. Los granjeros hicieron una mueca y se encorvaron aún más sobre sus platos. Jax los miró brevemente y se dirigió a la salida. El sol me pegaba con fuerza en los ojos, obligándome a entrecerrar los ojos. El calor era casi insoportable. El asfalto del estacionamiento se derretía y el aire relucía sobre los capós calientes de los raros coches. Sus motos, 4 bestias cromadas relucientes, estaban en fila, brillando desafiantes bajo el sol. Caminaron en silencio hacia sus motos, cada uno moviéndose con su gracia habitual. Tank se montó fácilmente en su enorme motocicleta, que bajo otro hombre habría parecido enorme. Billy y Tommy se subieron a sus máquinas más ligeras. Jax pasó la mano por el manillar de su vieja y fiel Harley. Esa moto lo había acompañado más tiempo que cualquier otra persona en su vida, salvo por quienes ahora estaban a su lado. No arrancaron los motores, simplemente permanecieron uno al lado del otro, apoyados en sus coches, mirando la carretera, esperando. Esto era parte de sus vidas, esperar los problemas, esperar el amanecer tras una larga noche, esperar a un amigo que se había perdido otra vez. El pueblo estaba lleno de vida. Pasó un autobús escolar con niños saludando desde las ventanas. Una vieja camioneta pasó con dificultad, cargada con heno. Una mujer con una bolsa de la compra pasó junto a ellos y al verlos aceleró el paso y cruzó la calle. Nada nuevo. Jax sacó un cigarrillo, lo encendió y dio una calada profunda. El humo le quemó los pulmones. Miró a sus hombres. Tank frunció el ceño al ver sus puños. Billy miraba a lo lejos, al horizonte, donde el cielo se fundía con la tierra quemada. Tommy se limpió las uñas con una navaja. 4 figuras solitarias junto al camino. 4 serpientes de hierro en la calma antes de la tormenta. Pocos sospechaban que la tormenta ya estaba muy cerca y que vendría de una dirección inesperada. Irrumpiría en sus vidas no con el rugido de un motor ni una sirena de policía, sino con un grito silencioso y desesperado de auxilio. Pero por ahora todo estaba en silencio. Los únicos sonidos eran el zumbido de los insectos en el aire caliente y el lejano rumor de la carretera. Jax fumó su cigarrillo hasta el filtro, lo tiró al suelo y lo aplastó con su pesada bota. «De acuerdo», dijo, rompiendo el prolongado silencio. «Solo media hora. Luego nos vamos». Se subió a su motocicleta, pero no metió la llave en el encendido. Simplemente se sentó, disfrutando del silencio matutino, de esa frágil ilusión de paz. En el fondo, sabía que esos momentos merecían la pena atesorarse, porque nunca duran mucho. Un sonido agudo y estridente rompió el silencio. La puerta del restaurante se abrió con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. Los 4 motociclistas giraron la cabeza a la vez. Una niña pequeña estaba en la puerta, respirando con dificultad. Llevaba un vestido amarillo brillante, ahora cubierto de polvo y manchas oscuras. Una sandalia estaba rota y sus rodillas desnudas estaban ensangrentadas. Miró a su alrededor con desesperación, sus enormes ojos oscuros llenos de terror. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando surcos sucios. Se tambaleó, dio un paso adelante, luego otro. Su mirada recorrió el estacionamiento desierto hasta posarse en las 4 figuras
lágrimas junto a las motocicletas. Por un instante se quedó paralizada, como si estuviera aún más asustada. 4 hombres enormes y barbudos vestidos de cuero negro. Lo último que busca una niña asustada, pero algo en su desesperación era más fuerte que su miedo. Respiró hondo, estremeciéndose, y corrió directamente hacia ellos. Sus piernas se enredaron y tropezó, pero logró mantenerse en pie. ¡Ayuda! Su voz era débil y quebrada. «Por favor», corrió hacia Jax, el más alto, y le agarró los pantalones de cuero. Era tan pequeña que apenas le llegaba a la cintura. Levantó la cara llena de lágrimas. «Están golpeando a mi madre. ¡Ayuda!». Las palabras sonaron como un disparo en el aire quieto y caliente. El tanque cercano se tensó. Sus enormes puños se cerraron involuntariamente. Billy y Tommy intercambiaron miradas. Una mezcla de sorpresa y alarma se dibujó en sus rostros. Jax no se movió, simplemente miró a la pequeña niña que se aferraba a él como su última esperanza. Vio en sus ojos un terror primitivo que no había visto en mucho tiempo. La gente empezó a salir del restaurante. Walter Hayes, el dueño, fue el primero en salir, limpiándose las manos en su delantal blanco. Betty, la camarera, lo siguió con la mano sobre la boca. 2 granjeros, sentados en una mesa distante, se detuvieron en la puerta, reticentes a acercarse. Observaron la escena con aprensión y curiosidad. «¿Qué pasa?», preguntó Walter, nervioso, pero su voz sonaba insegura. No miraba a la chica, sino a Jax. Jax lo ignoró. Lentamente, muy lentamente, para no asustar aún más al niño, se arrodilló. Sus rostros estaban casi al mismo nivel. «Oye», dijo tan bajo y tranquilo como pudo. Su habitual voz ronca se suavizó. «Respira. ¿Me oyes? Solo respira». La niña sollozaba, intentando respirar. «¿Cómo te llamas, cariño?», continuó Jax. «Sara», susurró entre lágrimas. «Bueno, Sara, me llamo Jax. Estos son mis amigos. No te haremos daño. Ahora cuéntame otra vez qué pasó. Tómate tu tiempo. ¿Quién le está pegando a tu mamá?». Le habló como si no hubiera nadie a su alrededor, ni sus novios, ni los curiosos del pueblo. Solo él y ese pequeño y tembloroso bulto de desesperación. «Derrick», exclamó. «Está enojado otra vez. Le estaba gritando a mamá y luego la empujó. Se cayó. La está golpeando». Un nuevo torrente de lágrimas brotó de sus ojos. Volvió a aferrarse a la chaqueta de Jax. «Por favor, tío, haz algo. La va a matar». La palabra matar flotaba en el aire, pesada y aterradora. Los granjeros en el porche del restaurante intercambiaron miradas. Betty se quedó sin aliento. «Dios mío», susurró. «Debe ser la hija de Monique Williams. Viven en un parque de caravanas. Y Derrick ya ha sido un alborotador antes». Jax levantó la vista del rostro lloroso de Sara y miró a sus hombres. La mirada de Tank era sombría y decidida. Esperaba solo una palabra. Billy, siempre tranquilo y razonable, asintió levemente como diciendo: «Estamos contigo, decidas lo que decidas». Tommy dejó de limpiar su cuchillo y lo guardó en el bolsillo. Su rostro estaba tenso. Jax volvió a mirar a Sara. Vio su miedo, su dolor, y vio su esperanza, la esperanza que, por alguna razón desconocida, depositaba en él, en el hombre del que todos en este pueblo huían. «¿Dónde está pasando esto?», le preguntó a la niña. «¿Dónde está tu casa?». «Allí», señaló con la mano el camino que conducía a las afueras del pueblo. «En las caravanas, la última, la azul. Por favor, date prisa». «¿Deberíamos llamar a la policía?», sugirió Walter Hayes con cautela, dando un paso al frente. «Es asunto suyo. Disfruten. Dale me gusta, suscríbete y cuéntanos desde dónde lo ves». Jax se irguió lentamente hasta alcanzar su máxima estatura, destacándose sobre el dueño del restaurante. Miró a Walter con una mirada larga y profunda. «¿Cuánto tarda la policía en llegar al parque de caravanas, Walter?», preguntó con calma. «¿10 minutos? ¿15? Walter tragó saliva y guardó silencio. Todos sabían que el sheriff y su único ayudante solían estar de servicio al otro lado del condado. La ayuda podía tardar media hora, incluso 1 hora,
y en ese tiempo cualquier cosa podía pasar. Jax volvió a mirar a Sarah, que no le soltaba el pantalón. Puso su mano grande y cicatrizada sobre su cabeza. La chica se estremeció, pero no se apartó. «Todo estará bien», le dijo. Entonces su mirada se endureció como el acero. Miró a Tank. «Arranca». Eso fue todo lo que hizo falta. El rugido de la moto de Tank rompió el silencio como el rugido de una bestia. Entonces la moto de Tommy cobró vida y luego la de Billy. Jax se volvió hacia su motocicleta. «Espera», dijo Sarah de repente. «¿Y yo qué?» Jax se giró. Ella lo miraba y ya no había lágrimas en sus ojos, solo una determinación desesperada. «Te quedarás aquí con esta gente», dijo, señalando con la cabeza a Walter y Betty. «Aquí estamos a salvo». «No», gritó, «tengo que enseñarte el camino. Tengo que estar con mamá. No tengo miedo». Ella dijo esto, pero todo su cuerpecito temblaba. Jax frunció el ceño. Llevarse a la niña era una locura. Dejarla allí cuando estaba tan asustada también estaba mal. «Tiene razón, jefe», dijo Billy acercándose. «No sabemos exactamente qué remolque es. Ella es nuestra única guía». Jax miró la carretera y luego volvió a mirar a la chica. No había tiempo para pensar. Cada segundo contaba. Él tomó una decisión. «Está bien, entra». Se subió a su motocicleta y le ofreció la mano. Sarah la tomó sin dudarlo. La levantó, ligera como una pluma, y la sentó frente a él, sobre el tanque de gasolina. «Agárrate fuerte», ordenó, «muy fuerte, y cierra los ojos si te asustas». Ella le rodeó el cuello con sus delgados brazos y se apretó contra su chaqueta de cuero. Él podía sentir su pequeño corazón latiendo con fuerza. «No tengo miedo», susurró ella en su pecho. «Contigo no tengo miedo». Jax metió la llave en el contacto. Lo último que vio antes de que el rugido ensordecedor de su Harley llenara el aire fueron los rostros atónitos y aterrorizados de los habitantes del pueblo, de pie en el porche del restaurante. Observaron cómo 4 motociclistas amenazantes y una niña con un vestido amarillo se marchaban, dejando solo una nube de polvo y olor a gasolina. Corrieron por la carretera, alejándose del pueblo soñoliento hacia lo desconocido, y Jax supo que este día sería diferente a cualquier otro. La calma había terminado. Se avecinaba una tormenta. El rugido de 4 motores se fundió en un único y ensordecedor sonido que pareció estremecer la tierra. Jax agarró el volante con más fuerza, sintiendo las vibraciones por todo el cuerpo. El cálido viento texano le daba en la cara, pero apenas lo notaba. Toda su atención estaba centrada en el pequeño y cálido bulto que apretaba contra su pecho. Sarah se aferró a su chaqueta de cuero con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. No lloraba, simplemente respiraba, rápida y entrecortadamente como un pájaro atrapado. Pasaron a toda velocidad el letrero de «Bienvenidos a Harmony Creek», dejando atrás el tranquilo pueblo y a sus atónitos residentes. El camino se dirigía al oeste, donde la llanura polvorienta se fundía con el cielo pálido. «¿Qué estoy haciendo?», cruzó por la mente de Jax. El pensamiento era como una mosca molesta, imposible de apartar. «¿Metiéndome en la disputa familiar de otra persona?». Otra vez, sintió la mirada de sus hombres que cabalgaban tras él. Tank, Billy, Tommy lo seguían sin rechistar, como lo habían hecho durante años. Confiaban en sus instintos, pero ¿confiaba él en sí mismo? Echó un vistazo rápido a la oscura corona de Sarah. El viento le alborotaba el pelo, trenzado con fuerza. Olía a polvo y a algo dulce, quizá a la limonada que había estado bebiendo en el restaurante. Ese aroma infantil era ajeno a su mundo de gasolina, cuero viejo y mugre de carretera. Fue ese olor lo que lo trajo de vuelta. 20 años atrás, a otra ciudad, a otra vida. Tenía 17 años. Aún no era Jax, el líder de los víboras de hierro. Era simplemente Jackson Mitchell, un adolescente delgado, de pelo largo y moretones permanentes en los brazos. Se detuvo en la esquina de un viejo edificio de apartamentos y oyó gritos, golpes sordos y el llanto de una mujer.
Era su vecina, la señora Henderson, una mujer tranquila que siempre lo invitaba a comer pastel de manzana, y quien gritaba era su marido, un hombre corpulento y siempre borracho que trabajaba en un matadero. Jackson se quedó de pie, con los dedos agarrados a la pared de ladrillo. Tenía que hacer algo, entrar, llamar a la policía, gritar, pero no podía moverse. El miedo le atenazaba las piernas como hielo. Era solo un niño y había un monstruo afuera de la puerta. Los gritos cesaron. Unos minutos después, la puerta se cerró de golpe y el señor Henderson salió tambaleándose a la calle. Pasó junto a Jackson, sin siquiera verlo entre las sombras. Olía a alcohol y a algo más, algo agrio y aterrador. Entonces Jackson entró a la fuerza en su apartamento. La puerta no estaba cerrada con llave. La señora Henderson estaba sentada en el suelo de la cocina, acurrucada contra el viejo. «¡Izquierda!», gritó una voz aguda y estridente, apenas audible por encima del ensordecedor rugido de los motores. Sin pensarlo, Jax giró la pesada motocicleta y tomó una curva cerrada en la intersección. Salpicó grava bajo las ruedas. Abrazó a la chica con más fuerza, protegiéndola del viento con su cuerpo. Tras él, Tank, Billy y Tommy lo imitaron. 4 bestias cromadas, lideradas por un niño asustado, corrían por las calles desiertas de Harmony Creek. Dejaron atrás el restaurante y la calle principal. Ahora, casas de una sola planta con paredes desteñidas por el sol y césped cubierto de maleza pasaban como un rayo. Los pocos transeúntes se quedaron paralizados, viéndolos pasar con miradas de asombro. Un anciano que regaba rosas con una manguera se quedó paralizado, boquiabierto. 2 mujeres charlaban junto al buzón, apiñadas por el miedo. «¿Y ahora a dónde vamos, cariño?», gruñó Jax, gritando por encima del motor. «Todo recto, hasta el final de la calle», gritó Sara, señalando con un dedito. Le temblaba la mano. El camino empeoraba cada vez más. El asfalto dio paso a hormigón agrietado y luego se convirtió en un camino de tierra lleno de baches. El polvo se alzaba en una densa nube roja, asentándose sobre el cuero negro de las chaquetas y las piezas cromadas de las motocicletas. El aire se volvía más seco, con olor a artemisa y metal quemado por el sol. Eran las afueras del pueblo, un lugar rara vez visitado por el sheriff o los respetables habitantes del pueblo. «Jax», la voz de Tank, llegó por la radio de su casco. «Este es el camino al viejo parque de caravanas. Mal lugar. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?». «Haremos lo que tengamos que hacer», respondió Jax secamente. Cambio. No quería discutir. Ahora no, solo tenía que seguir adelante obedeciendo las instrucciones de la pequeña navegante. Podía sentir su corazón latir con fuerza. Latía contra su pecho con tanta fuerza que parecía repetir el rugido del motor. Pasaron a toda velocidad junto a un letrero oxidado e inclinado que apenas decía Sun Valley. Allí no había valle, solo una llanura calcinada por el sol, bordeada de hileras de remolques viejos y destartalados. Algunos estaban sobre bloques de hormigón, otros hundidos en el suelo. Entre ellos, la ropa colgaba en tendederos y bicicletas infantiles rotas y botellas vacías yacían esparcidas por todas partes. «¿Cuál?», preguntó Jax, aminorando la marcha. El rugido de los motores dio paso a un zumbido bajo y amenazante. «¡Ese! ¡Azul! ¡Justo al final!». Sara extendió la mano. Al final de la fila, apartado de los demás, se encontraba un remolque azul descolorido. Una de sus ventanas estaba tapiada con madera contrachapada. Cerca, en el suelo polvoriento, había una vieja camioneta con una rueda pinchada. Del remolque emanaban sonidos, música a todo volumen y una voz masculina furiosa que gritaba obscenidades. Jax levantó la mano indicando que pararan. 4 motocicletas se detuvieron a 10 pasos del remolque azul, formando un semicírculo y cortándole la vía de escape. Jax apagó el motor. En el silencio que siguió, el grito de un hombre desde el remolque se volvió ensordecedor. Le siguió un golpe sordo y el grito de dolor de una mujer. A Jax le dio un vuelco el corazón. Bajó a Sara con cuidado al suelo.
Quédate aquí, detrás de mí, no te acerques demasiado, ¿entiendes? La chica asintió, con sus enormes ojos llenos de horror. Le agarró la pernera del pantalón. Jack se desmontó. Los demás lo siguieron. Tank estaba a la derecha, Billy y Tommy a la izquierda. No dijeron ni una palabra. 4 figuras altas y robustas, vestidas de cuero negro, avanzaban lentamente hacia el remolque. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo. La puerta del remolque se abrió de golpe. Un hombre corpulento, con camiseta sucia y vaqueros, apareció en el umbral. Tenía la cara roja de ira y los ojos inyectados en sangre. Era Derrick. No se fijó en los motociclistas de inmediato. Su atención estaba centrada en alguien que estaba dentro. «Te dije que te callaras, mujer». Una palabra más y se detuvo en seco, con la mirada fija en las figuras inmóviles que se encontraban frente a su casa. Su rostro se iluminó momentáneamente con una expresión de sorpresa que rápidamente fue reemplazada por una bravuconería de borracho. «¿Qué clase de circo es este?», graznó sonriendo. «¿Estáis perdidos, payasos?» Jax se detuvo a 2 pasos de él. Miró con calmas a Derrick a los ojos. «Venimos a tomar lo que no te pertenece», dijo con voz serena. «¿Qué?» Derrick parpadeó confundido. Miró a Jax y a los demás y luego vio la pequeña figura de Sarah escondida tras la pierna del motociclista. Su rostro se contorsionó de rabia. «Mocoso, ¿lo delataste? Te lo mostraré». Dio un paso adelante con la intención de agarrar a la niña, pero su camino fue bloqueado por la mano de Jax, dura como el acero. «No la tocarás», dijo Jax. Su voz era tranquila, pero contenía una amenaza tan gélida que incluso el borracho Derrick se quedó paralizado. Un suave gemido surgió de las profundidades del remolque. Jax miró por encima del hombro de Derrick. Una joven negra estaba sentada en el suelo, cerca de una mesa volcada. Tenía el labio partido y un moretón reciente en la mejilla. Se presionó las costillas con la mano, mirándolas con una mezcla de esperanza y miedo. Era Monique, la madre de Sarah. «Es asunto mío», rugió Derrick, intentando apartar a Jax. «Es mi mujer y esa es mi hija. Hago lo que quiero con ellas, fuera de mi terreno antes de que llame a la policía». «Llámalos», sugirió Tank con calma, cruzando sus enormes brazos. «Les interesará ver a tu mujer». «Los demandaré a todos», gritó Derrick, escupiendo. «Están invadiendo propiedad privada». «La puerta estaba abierta», comentó Billy, examinándose las uñas con indiferencia. «Y oímos gritos de auxilio. Cualquier ciudadano decente habría hecho lo mismo». Derrick se dio cuenta de que no le tenían miedo. Su rostro se puso aún más rojo. Apretó los puños. «Ahora te mostraré cómo meterte en los asuntos de los demás». Se abalanzó hacia adelante, lanzando un torpe puñetazo directo a la cara de Jax. El movimiento fue predecible, ebrio y lento. Jax ni siquiera retrocedió, simplemente giró la cabeza hacia un lado y el puño de Derrick pasó silbando, llevándolo hacia adelante con su impulso. En ese mismo instante, Jax dio un paso adelante, lo agarró por la muñeca y el codo de su brazo atacante y, usando el peso de Derrick, lo hizo girar bruscamente. Derrick tropezó, pasó volando y casi se cae, pero Jax no le soltó la mano, sino que tiró de él hacia atrás, obligándolo a girar de nuevo. Todo ocurrió en 2 segundos. Derrick, completamente desorientado, intentó golpear con la otra mano, pero entonces la figura de Tank apareció detrás de Jax. No golpeó, simplemente extendió su enorme palma como una pala y recibió el golpe. Se oyó un golpe sordo. El puño de Derrick se estrelló contra la barrera inamovible y una mueca de dolor cruzó su rostro. ¡Ay!, aulló, retirando la mano y sacudiendo sus nudillos magullados. Ese momento fue suficiente. Jax soltó su primera mano y retrocedió un paso. Derrick, perdiendo el equilibrio, se tambaleó. Billy se acercó a él en silencio desde el otro lado. Le dio a Derrick un suave pero preciso empujón en el hombro y Derrick, completamente desequilibrado, cayó pesadamente al suelo polvoriento en el umbral de su caravana. Aterrizó de espaldas, levantando una nube de polvo.
¿Qué estás haciendo?, graznó, intentando incorporarse. Pero Tank ya estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados. No dijo nada, simplemente miró hacia abajo. Su sola presencia fue suficiente para disuadir a Derrick de subir. Jax ignoró a su oponente caído, volvió a la caravana. Tommy ya estaba junto a Sarah, cubriéndole los ojos con la mano para que no viera lo que pasaba. «Tranquilo, cariño», oyó Jax su voz queda. «Solo están charlando». Jax entró lentamente en la caravana. El interior era un desastre. Muebles rotos, ropa desparramada, olor a licor barato. Monique seguía sentada en el suelo, acurrucada en un rincón. Lo miró con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas, el miedo luchando con un rayo de esperanza. «Señora», la llamó Jax en voz baja, deteniéndose a unos pasos para no asustarla más. «¿Está bien? ¿Puede ponerse de pie?» Ella asintió en silencio, pero no se movió. Su cuerpo temblaba. Él, susurró, incapaz de terminar la frase. «No volverá a hacerte daño», dijo Jax con firmeza. Extendió la mano con la palma hacia arriba. Tenía la mano llena de cicatrices, la piel áspera por el trabajo con metal y el largo viaje, pero el gesto fue sereno y respetuoso. «Déjame ayudarte». Monique miró fijamente su mano durante varios segundos, luego su rostro. No había ira ni compasión en sus ojos, solo una serena confianza. Lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo, extendió su mano temblorosa y la colocó en la de él. Jax, suave pero firmemente, le sujetó los dedos y la ayudó a ponerse de pie. Ella se tambaleó y él la sujetó del codo para evitar que se cayera. «Gracias», susurró ella apenas audiblemente. «Salgamos, hace un calor sofocante aquí», dijo Jax. La ayudó a salir de la caravana. Afuera, Derrick seguía sentado en el suelo, bajo la atenta mirada de Tank. Billy estaba cerca, apoyado tranquilamente contra la pared de la caravana. Al ver a Monique, Derrick intentó levantarse de nuevo. «Monique, ¿qué demonios haces? ¡Ven aquí!», gritó. Pero antes de que pudiera levantarse, Tank dio un paso adelante. Eso fue suficiente. Derrick cayó al suelo. Tommy soltó a Sarah. La niña vio a su madre y gritando «¡Mamá!», corrió hacia ella. Monique se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, hundiendo la cara en su cabello. Ambas lloraron en silencio, temblando abrazadas. Jax, Tank, Billy y Tommy permanecieron en silencio en semicírculo, protegiéndolos de Derrick y del resto del mundo. Estaban de espaldas a la mujer y al niño, formando una pared viviente de cuero negro y músculos duros. No miraron a la familia que lloraba, lo que les daba privacidad, pero sus posturas decían claramente: nadie los volverá a tocar. Derrick empezó a recobrar el sentido en el suelo. Su furia ebria dio paso a la malicia y la astucia. «Te arrepentirás de esto», siseó levantando la cabeza. «Llamaré a la policía. Diré que me atacaste. 4 contra 1. Todos me creerán a mí, no a un grupo de motociclistas corruptos. Irás a la cárcel». Jax se giró lentamente, su rostro ilegible. «Esperaremos», respondió con calma. Sacó su teléfono del bolsillo del chaleco. Sus dedos marcaron rápidamente 3 números. «Sí, hola. La dirección es el parque de casas rodantes Pine Grove, casa rodante número 17. Hubo un ataque aquí». «Sí, necesitamos a la policía y una ambulancia. Una mujer está herida». Guardó el teléfono. Derrick lo miró boquiabierto. Estaba seguro de que los motociclistas le tenían miedo a la policía. ¿Tú mismo llamaste a la policía?», murmuró incrédulo. «Así lo quisiste», dijo Jax, encogiéndose de hombros. «Simplemente aceleramos el proceso». Monique alzó hacia él su rostro bañado en lágrimas. Algo nuevo apareció en su mirada. Respeto. Vio que estas personas no temían las consecuencias porque estaban seguras de que tenían razón. No me van a creer», le susurró a Jax. «Nunca lo hacen. Siempre dice que me caí o me lastimé». «Lo creerán hoy», dijo Jax sin mirarla, con la mirada fija en la carretera por donde llegarían los coches. «Porque hoy hay testigos». Habló de sí mismo
y de sus amigos. 4 testigos difíciles de pasar por alto y aún más difíciles de ignorar. Permanecieron allí varios minutos en completo silencio, interrumpido solo por los suaves sollozos de Monique y Sarah y la respiración agitada de Derrick. El sol caía a plomo. El polvo, levantado durante la breve refriega, se asentó lentamente. Los motociclistas permanecieron inmóviles, como estatuas, con sus chalecos negros con el emblema de la serpiente como armaduras. No eran caballeros de brillante armadura, eran un muro de cuero y cromo, erigido repentinamente en el camino de la crueldad y el miedo. Y tras ese muro, por primera vez en mucho tiempo, la pequeña familia se sintió segura. A lo lejos se oía el aullido de una sirena cada vez más fuerte. El aullido de las sirenas fue interrumpido por el agudo chirrido de los frenos. 2 patrullas, con sus luces rojas y azules encendidas, bloqueaban la salida de la hilera de remolques. 4 agentes salieron de los vehículos. Delante de ellos caminaba una mujer de unos 45 años, con el pelo rubio corto y una mirada cansada pero penetrante. Su uniforme llevaba la placa de oficial Coleman. Detrás de ella, un compañero joven y fornido, con la mano ya apoyada en la pistolera. La expresión de Derrick cambió al instante al verlos. Hizo una mueca de dolor y cojeó hacia ellos. «¡Agente! ¡Gracias a Dios que está aquí!», gritó, señalando con un dedo tembloroso a los motociclistas. «Estos animales me atacaron, se metieron en mi territorio y me dieron una paliza. 4 contra 1. El joven oficial, Mills, se tensó y dio un paso adelante con la mirada llena de hostilidad. «Todos quietos, manos a la vista», gritó a los motociclistas. Tank, Billy y Tommy ni siquiera se inmutaron, con rostros pétreos. Jax levantó lentamente las manos a la altura del pecho, dejando al descubierto las palmas vacías. «Tranquilízate, Mills», dijo la agente Coleman con voz serena, sin apartar la vista de Jax. Su mirada recorrió la escena, las enormes figuras inmóviles de los motociclistas formando un escudo humano. Detrás de ellos, la mujer aterrorizada agarrando a un niño que lloraba, y en el suelo, a sus pies, el hombre que acababa de representar todo el suceso. Algo en esta imagen no cuadraba. «No tocamos a nadie primero, señora», dijo Jax con calma. Su voz era baja y serena, sin rastro de miedo ni agresión. «¡Miente!», gritó Derrick. «Estaba hablando con mi novia y se me echaron encima como una manada de chacales. Mírame, podrían haberme matado». Coleman se acercó. Le dirigió a Derrick una rápida mirada evaluadora. Tenía un rasguño en la cara y la camisa rota, pero seguía de pie, gritando y gesticulando descontroladamente. No parecía alguien que acabara de ser golpeado por 4 hombres corpulentos. «¿Eres su novia?», preguntó, volviéndose hacia Monique. Su voz era severa, pero no hostil. Monique se estremeció y abrazó a Sarah con más fuerza. Ella asintió, incapaz de hablar. Sus ojos estaban fijos en Derrick, con un terror primitivo latiendo en ellos. «¡Mira!», exclamó Derrick triunfante. «Monique, querida, dile al oficial que esos idiotas te amenazaron. Dile que se vayan». Sus palabras pretendían intimidar a Monique para que confirmara su historia, pero le salieron mal. Patricia Coleman llevaba 20 años como policía. Había visto cientos de casos de violencia doméstica y conocía esa mirada. La mirada de una víctima que teme más decir la verdad que mentir. Ella le hizo un gesto a Mills. «Oficial Mills, lleve al señor». Hizo una pausa y miró a Derrick. «Stevens, Derrick Stevens», se presentó rápidamente. «Lleven al señor Stevens a la patrulla y tómenle declaración. Y llamen una ambulancia, ya que dice estar herido». Derrick se quedó desconcertado por un momento. Esperaba que la policía arrestara de inmediato a los motociclistas. «Pero, ¿qué pasa con ellos?», señaló a Jax de nuevo con el dedo. «Resolveremos esto. Adelante», dijo en un tono que no admitía discusión. Mills condujo a un reticente Derrick hacia el coche. Coleman esperó a que se alejaran bastante antes de acercarse lentamente a Monique. Ella ignoró deliberadamente a los motociclistas, centrando toda su atención en la mujer. «Me llamo oficial Coleman», dijo en voz baja.
¿Se encuentra bien? ¿Necesita atención médica? Monique negó con la cabeza, pero involuntariamente se llevó la mano a la mejilla, donde ya se le estaba formando un moretón. Coleman notó el movimiento. También notó las antiguas manchas amarillentas, casi descoloridas, en el antebrazo de la mujer que la manga corta de su vestido no había logrado ocultar. «¿Cómo se llama tu hija?», preguntó Coleman, sonriéndole a Sara. La niña escondió su rostro en el pecho de su madre. «Sara», susurró Monique. «Ya veo», asintió Coleman. «El señor Stevens dice que lo atacaron. ¿Es cierto?». Monique guardó silencio. Le temblaban los labios. Miró con miedo a Jax, luego a Derrick, que se alejaba. Se debatía entre el miedo que le inspiraba y la pequeña esperanza que nacía. «No atacamos», repitió Jax. «Vinimos porque la chica pidió ayuda. Corrió al restaurante y dijo que estaban golpeando a su madre». Coleman miró a Jax. Su rostro era impenetrable como el granito. Permanecía tranquilo y seguro. No ponía excusas, simplemente afirmaba un hecho. «¿Qué restaurante?», preguntó ella. «Luna Azul, en el centro». «¿Y tú simplemente viniste aquí por las palabras de un niño que veías por primera vez en tu vida?». «Sí, señora», respondió Jax simplemente. Coleman miró a Monique nuevamente. «Señora, necesito que me diga qué pasó aquí». Su silencio no servirá de nada. Si estas personas la amenazaron, dígamelo. Si alguien más la amenazó, dígamelo también. En ese momento, el grito furioso de Derrick llegó desde el coche patrulla. «Monique, ni se te ocurra decir nada, solo lo arruinarás todo. Te lo advertí». Ese grito fue la gota que colmó el vaso. El rostro del agente Coleman se endureció. Vio a Monique encogerse ante el sonido, como si la hubieran golpeado. Todo encajó. Ella se agachó para estar al mismo nivel que Sara. «Sara», dijo con mucha ternura. «Hola, soy Patricia. No me tengas miedo. Eres una chica muy valiente, lo sabes». Sara se asomó tímidamente desde detrás de la falda de su madre. «¿Puedes decirme qué pasó? ¿Por qué corriste a pedir ayuda?». La niña miró a su madre, quien asintió casi imperceptiblemente. Eso fue suficiente. «El tío Derrick le gritó a mamá», susurró Sara con voz temblorosa. La empujó. Mamá se cayó. Siempre hace eso cuando está enojado». Las palabras de la niña, sencillas y terribles en su verdad, flotaban en el aire caliente. Para Patricia Coleman, la imagen se aclaró. No vio a una pandilla de motociclistas atacando a un hombre inocente. Vio a 4 protectores inesperados respondiendo a un grito desesperado de ayuda. Ella se levantó lentamente. «Gracias, querida», le dijo a Sara. Luego se volvió hacia Jax. «¿Tú y tus amigos sois testigos?». «Sí, señora». «¿Estás listo para dar testimonio oficial?». «Sí, señora». Coleman asintió. Sacó su walkie-talkie. «Central», habla Coleman. «Necesito otra patrulla y un agente de servicios juveniles en el parque de casas rodantes Pine Grove, casa rodante número 17. Tenemos un posible caso de violencia doméstica. El sospechoso está detenido». Guardó la radio y miró a los motociclistas. Su mirada había cambiado. La sospecha inicial se había desvanecido, reemplazada por algo parecido a un respeto cansado. «Tendrá que acompañarnos a la comisaría para que todo se tramite formalmente», dijo. No era una orden, sino una constatación de hechos. «Lo entendemos», respondió Jax. Ella se acercó a Monique. «Señora, usted y su hija ya no corren peligro. Las cuidaremos. Puede venir con nosotros. Encontraremos un lugar seguro para ustedes». Por primera vez en mucho tiempo, lágrimas de alivio, no de miedo, brillaron en los ojos de Monique. Miró a Jax y a sus amigos, esos hombres enormes, tatuados y vestidos de cuero negro que se alzaban como un muro silencioso entre su pesadilla pasada y la esperanza de su futuro. «Gracias», susurró tan bajo que apenas se la pudo oír. Las palabras estaban dirigidas al oficial Coleman, pero su mirada estaba dirigida a los motociclistas. «Sepárenlos», ordenó el detective canoso con expresión cansada, sin apenas mirar a los recién llegados. «La mujer y el niño a mi oficina. Estos», señaló vagamente con la mano a los motociclistas, «a la sala de interrogatorios número 2, y tráiganles agua. Parece que ha hecho un día caluroso». Jax asintió brevemente a sus hombres y sin decir palabra siguieron al joven policía por el pasillo,
tenuemente iluminado de la comisaría. El olor a tabaco, café barato y algo vagamente alarmante que persistía en las paredes les invadió el olfato. La puerta se cerró tras ellos, aislándolos del resto del mundo. La habitación era pequeña y vacía, una mesa de metal atornillada al suelo y 3 sillas. El cuarto, Tommy, se vio obligado a permanecer de pie, apoyado contra la pared. ¿Y bien, comandante? Tank rompió el silencio. Su voz grave resonó por toda la sala. Parece que nuestros desayunos se están poniendo cada vez más interesantes. «Cállate, tanque», espetó Jax sentándose. Miró sus manos sobre la mesa, grandes, llenas de cicatrices y callos, parecían fuera de lugar contra la fría y gris superficie. Mientras tanto, en la oficina del detective Miller, el oficial Coleman sentó a Monique en una silla y colocó a Sarah en un taburete junto a ella, dándole un trozo de papel y algunos lápices de colores. «Dibuja lo que quieras, querido», dijo suavemente. El detective Miller se sentó frente a Monique, cruzando las manos sobre la mesa. «Señora Williams, soy el detective Miller. Necesitamos averiguar exactamente qué sucedió hoy en el parque de casas rodantes. Cada detalle es importante». Monique hizo una mueca. Se sentó en el borde de la silla, encorvada, como si esperara un golpe. «Yo no sé por dónde empezar». «Empieza por el principio», dijo Miller con calma. «Háblame de Derrick. ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces?» La puerta de la habitación contigua se abrió y el mismo detective Miller entró y vio a los motociclistas. Se sentó frente a Jax. «Entonces, ¿quién de ustedes está a cargo?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Soy Jackson Mitchell. ¿Puedes hablar conmigo?» «Bien, señor Mitchell. Cuénteme su versión de los hechos. No adorne nada. Llevo 20 años trabajando en esta ciudad y he escuchado todas las historias imaginables». Jax lo miró, su mirada directa y tranquila. «Nada de teorías, solo hechos. Estábamos desayunando en el Blue Moon Diner. Una chica entró corriendo. Gritó que estaban golpeando a su madre. Pidió ayuda. Y ustedes, 4 hombres adultos, se apresuraron de inmediato a salvar a una mujer extraña basándose en las palabras de un niño». «¿Sí? ¿Por qué?», Jax pensó por un momento. «Porque ella lo pidió». Miller se rió entre dientes, sin ocultar su incredulidad. «¿Y qué viste cuando llegaste al camping?» «Vimos a un hombre sacudiendo a una mujer por los hombros y gritándole. La niña dijo que era él. Intervenimos». «¿Interferiste?», anotó el detective en su libreta. «¿Lo golpeaste?». «No, lo separamos de ella y lo retuvimos hasta que llegó la policía. Se resistió. Mis hombres simplemente lo inmovilizaron. Ni un solo movimiento innecesario». Miller se reclinó en su silla, haciéndola crujir. «¿Se da cuenta de lo que parece esto, señor Mitchell? Un grupo de motociclistas irrumpe en una propiedad privada y ataca a un hombre. Tiene la nariz rota y un par de moretones. Su nariz estaba perfectamente bien hasta que intentó darle un cabezazo a mi amigo», respondió Jax con serenidad. «Nos estábamos defendiendo y la estábamos protegiendo». En la oficina del detective, Monique, superando su temblor, comenzó a hablar. «Derrick y yo salimos como un año. Al principio todo iba bien. Era encantador, cariñoso y luego empezó a beber y todo cambió». «¿Te golpeó?», preguntó la oficial Coleman sin rodeos, con voz llena de compasión. Monique guardó silencio, jugueteando con el dobladillo de su vestido. Miró a Sarah, que dibujaba un sol morado en su hoja de papel. Al principio solo gritaba. Si no le gustaba la cena, estrellaba un plato contra la pared. Decía que era una mala madre, una mujer inútil. «Le creí». Su voz se quebró en un susurro. Y entonces empezó a empujarme. Me agarró los brazos hasta dejarme moretones. «¿Has contactado a la policía?», preguntó Miller. «No», dijo Monique negando con la cabeza. Siempre se disculpaba al día siguiente. Decía que nos quería a mí y a Sarah, que no volvería a pasar. Me amenazó con que si se lo contaba a alguien, me quitaría a mi hija. Tenía miedo, le tenía mucho miedo.
respiró hondo y las palabras brotaron como un dique que se desbordaba. Le contó lo de la semana pasada, cuando la encerró en la caravana todo el día porque lo miraba mal. Le contó lo de la noche anterior, cuando tiró todas las cosas de Sara del armario porque se rió demasiado fuerte. Y hoy, llegó borracho a casa esta mañana. Dijo que lo habían despedido y que era culpa mía. Me agarró del pelo. Le grité a Sara que corriera a algún sitio. Rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. El agente Coleman se acercó y le puso una mano en el hombro. Sara levantó la vista de su dibujo y se acercó a su madre, aferrándose a sus rodillas. «Mami, no llores. Los caballeros nos salvaron». Miller y Coleman intercambiaron miradas. Al mismo tiempo, Walter Hayes, el dueño del restaurante, llegó a la comisaría. Coleman lo había llamado inmediatamente después de salir del parque de caravanas. Walter, un hombre corpulento de unos 60 años y mirada amable, parecía preocupado. Se sentó frente a otro agente en la recepción. «Sí, señor, lo vi todo», empezó, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su camisa a cuadros. «Esos tipos, los motociclistas, estaban sentados en mi casa tomando café. Se portaban muy tranquilos, como siempre. Llevan varios años viniendo a verme y nunca han tenido problemas». «¿Y qué pasó después?» «Y entonces llegó esta pequeñita, Sara, la conozco, a veces viene con su mamá a comprar leche». Estaba llorando, muerta de miedo. Corrió directamente a su mesa y gritó: «¡Ayuda! ¡Están golpeando a mi mamá!». ¿Qué hicieron los motociclistas? Su jefe, Jax, ni siquiera terminó su pastel. Solo miró a la chica, luego a sus hombres y 10 segundos después se habían ido del restaurante. Incluso dejaron dinero de sobra en la mesa. Déjeme decirle esto, agente, no sé qué pasó allí, pero esos tipos no buscaban problemas. Los problemas los encontraron. O mejor dicho, les pidieron ayuda. El interrogatorio de Jax estaba llegando a su fin. El detective Miller lo había intentado todo. Presionó, intentó pillarlo con inconsistencias, insinuó que tal vez solo estaban probando su fuerza, pero Jax permaneció impasible. Su historia no cambió ni un ápice. «Escuche, detective», dijo finalmente, inclinándose un poco hacia adelante. «No soy ningún santo, y mis amigos tampoco. Hemos visto mucho en nuestras vidas, pero hay un límite que no cruzamos. Cuando un niño pide ayuda, se le ayuda. Punto. Puede culparnos todo lo que quiera, pero esta es la verdad». La puerta se abrió y apareció la agente Coleman. En silencio, le entregó a Miller varias páginas de su cuaderno. El detective las examinó. Su expresión cambió lentamente. El escepticismo dio paso a una confianza sombría. Leyó el resumen del testimonio de Monique Williams. Llegó al final y miró a Jax. Una larga y profunda pausa se hizo en la habitación. «De acuerdo, señor Mitchell», dijo finalmente, con un tono completamente diferente. «Creo que tenemos el panorama completo. Usted y sus amigos son testigos en un caso de violencia doméstica. Su testimonio es crucial». Se levantó y abrió la puerta. «Eres libre de irte, pero no abandones la ciudad. Puede que aún te necesitemos». Jax se levantó. Sus amigos lo imitaron. Al llegar al pasillo, vieron a Monique y Sara sentadas en un banco. Monique parecía agotada, pero su mirada ya no reflejaba ese miedo animal. Sara, al ver a Jax, saltó del banco y corrió hacia él. Le entregó su dibujo. En un trozo de papel, dibujado con la torpe letra de un niño, había 4 figuras grandes vestidas de negro en motocicletas. Estaban de pie alrededor de 2 figuras más pequeñas, una mujer y una niña. Sobre ellas brillaba un enorme sol morado. Jax recogió lentamente el dibujo, lo miró y luego a la chica. «Gracias», dijo en voz baja. Había algo en su voz que ni siquiera el detective Miller, con sus 20 años de experiencia, había percibido. «¿En serio, Bob? ¿Estás defendiendo a estos matones?», preguntó Henry Smith, el dueño de la ferretería, indignado. Estaba de pie frente al mostrador de Walter Hayes, blandiendo un ejemplar nuevo del periódico local. «Son criminales sobre ruedas que se hayan topado con un tipo realmente malo una vez no los convierte en ángeles». Walter Hayes limpió su vaso con calma y rostro impasible. «Vi a una niña pequeña pidiendo ayuda a gritos. Henry,
y vi a esos matones dejarlo todo y correr a rescatarla sin preguntar nada. ¿Qué harías? ¿Llamar al sheriff y esperar a que llenen todos los formularios? Habría actuado conforme a la ley, espetó Henry, y no habría irrumpido en casa ajena como una banda de salvajes. La noticia del arresto de Derrick se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora, pero no trajo alivio, sino división. El pueblo estaba dividido. Algunos, como Henry, interpretaron el incidente como una confirmación de sus temores. Los motociclistas son violentos y delincuentes. Otros, quienes habían escuchado la historia de primera mano de Walter o simplemente tenían un mínimo de empatía, comenzaron a cuestionar sus prejuicios. En ese preciso momento, un joven llamado Silas Vance estaba sentado en una pequeña oficina encima de la farmacia. Dirigía un blog local en línea llamado La Voz de Nuestro Pueblo, leído por todos, desde el alcalde hasta los agricultores. 3 ventanas estaban abiertas en la pantalla de su computadora. Un informe policial sobre el arresto de Derrick por violencia doméstica, un breve informe sobre la pandilla de motociclistas detenida para interrogarla y una avalancha de comentarios contradictorios de los vecinos bajo su último artículo sobre la feria. Silas se recostó en su silla. Intuía que esta historia era más que una simple pelea en un parque de caravanas. Era una historia sobre la ciudad misma, sus miedos y su capacidad de cambio. Tomó un bloc de notas y un bolígrafo. Su primera parada fue el Blue Moon Diner. «Walter, necesito la verdad», dijo Silas, sentándose en la misma mesa donde habían estado sentados los motociclistas el día anterior. Walter colocó una taza de café delante de él. «La verdad, Silas, es que escribes sobre la gente como si la conocieras. Y no es así. No conoces a estos tipos. Cuéntame qué viste, sin adornos». Y Walter se lo contó. Habló de lo tranquilos que siempre se sentaban, de cómo Jax siempre dejaba una propina generosa, de la cara que puso cuando Sarah corrió hacia él. «Verás, no había lucha en sus ojos», terminó Walter. «Había cansancio, como si ya hubiera visto todo esto y estuviera harto. Y luego, determinación, solo por un segundo. Y eso fue todo. Se fueron». La siguiente parada de Silas fue un motel a las afueras del pueblo, donde se alojaban los Iron Snakes. Los encontró junto a sus motos, limpiando los cromados y revisando los motores en silencio. El ambiente era tenso. «Señor Mitchell, soy Silas Vance y dirijo el blog local. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre el incidente de ayer». Jax ni siquiera levantó la mirada y continuó limpiando el manillar de su bicicleta. «Dimos nuestra declaración a la policía. No tenemos nada más que decir». «La gente del pueblo dice cosas distintas», insistió Silas. «Algunos creen que son héroes». El tanque, el enorme Marcus Rodríguez, soltó una risa corta y amarga. «Héroes», murmuró. «Ayer éramos escoria, hoy somos héroes. ¿Y mañana qué? ¿Escoria otra vez?» «Solo quiero decir la verdad», le dijo Silas a Jax. «La gente merece saber qué pasó». Jax finalmente se enderezó y lo miró, su mirada fría y dura. «La verdad es que la chica pidió ayuda. La ayudamos. Punto final. No necesitamos medallas ni artículos de periódico. Déjenos en paz». Se dio la vuelta, señalando el fin de la conversación. Billy y Tommy ni siquiera miraron al periodista. Silas se dio cuenta de que no les sacaría nada más. Aquellas eran como una fortaleza, impenetrables y retraídos. Su última esperanza era la agente Patricia Coleman. La encontró en la comisaría justo cuando terminaba su turno. Parecía cansada. «Oficial, unas palabras para la voz de nuestra ciudad». Patricia suspiró. «Extraoficialmente, Silas, oficialmente hay una investigación en marcha. Y extraoficialmente», ella miró a su alrededor. La calle estaba vacía. «Extraoficialmente, estos tipos salvaron la vida de Monique Williams y su hija. Derrick llevaba años golpeándola. Todos los vecinos lo oyeron, pero temieron intervenir. Y entonces estos tipos, a quienes todo el pueblo considera la encarnación del diablo, intervinieron. Lo sometieron y nos esperaron. No les propinaron ni un solo golpe. Fueron más profesionales que algunos de mis colegas.
pero son moteros. ¿Y qué?, interrumpió Coleman. He visto banqueros peores que cualquier bestia y he visto granjeros con un corazón de oro. La apariencia no importa, Silas, solo importan las acciones, y lo que hicieron ayer estuvo bien. Ahora, discúlpame, estoy cansado. Ella se subió al coche y se fue, dejando a Silas solo con sus pensamientos. Escribió toda la noche. Las palabras fluían con naturalidad. No pretendía santificar a los motociclistas, simplemente describió todo tal como sucedió. La niña asustada, los hombres decididos, los prejuicios de los habitantes del pueblo y la valentía serena de Monique Williams. Tituló el artículo simplemente «Cuando los monstruos se convierten en caballeros». El artículo apareció en línea esa mañana. Su impacto fue como una bomba. Al mediodía, todos los residentes con conexión a Internet lo habían leído. El enlace se difundió de boca en boca. En el supermercado, en correos, en la peluquería, todo el mundo hablaba de ello. ¿Leíste lo que escribió Silas?, le preguntó la anciana señora Henderson al cajero. Resulta que no todo era como Henry Smith, dijo. Sí, lo leí. Tengo una nieta de la misma edad que esta niña. Me duele el corazón. Henry Smith también leía el artículo en su ferretería, con el rostro enrojecido. Varios clientes que antes lo habían apoyado, ahora apartaban la mirada en silencio. La balanza de la opinión pública se había inclinado en sentido contrario. Jax y su equipo lo sintieron a la mañana siguiente al regresar al Walters Diner. Las conversaciones en las mesas se habían calmado, pero esta vez no había hostilidad en el silencio. Había curiosidad y algo más, como respeto. Cuando se sentaron a la mesa, Walter les trajo café y 4 enormes rebanadas de pastel de manzana. «Esto es de mi parte, chicos», dijo. «Invita a la casa». Jax estaba a punto de objetar, pero Walter simplemente le dio una palmadita en el hombro y se fue. Tank miró el pastel con incredulidad. «¿Qué le pasa?». «Leyó el artículo», dijo Billy en voz baja, mirando su teléfono. «Todos lo leyeron». La tensión no disminuyó. Ahora los miraban no con miedo, sino con una especie de interés obsequioso. Al salir del restaurante, el granjero, aparcando su camioneta, le hizo un gesto a Jax. «Buen trabajo, hijo». Jax no respondió, simplemente se montó en su motocicleta. Este nuevo rol, el de héroe de la ciudad, le resultaba más apretado e incómodo que la chaqueta de cuero más ajustada. Odiaba esa atención, odiaba esas miradas expectantes. Esa noche, cuando todos dormían, Jax se sentó en las escaleras de su habitación de motel. La luna iluminaba las motos estacionadas, convirtiéndolas en bestias de hierro dormidas. Sacó del bolsillo el dibujo doblado de Sarah. Figuras en motocicletas, protegiendo a una madre y a su hija. Un sol morado. Cerró los ojos y una escena diferente apareció ante él. Una ciudad diferente, muchos años atrás. Tenía poco más de 20 años, un incendio en un viejo edificio de apartamentos. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia las llamas y el humo y sacó a 2 niños del apartamento en llamas. Al día siguiente, los periódicos publicaron su foto en portada. Héroe de un barrio obrero. Estaba rodeado de atención. El alcalde le estrechó la mano. Las chicas sonrieron. Todas querían ser sus amigas, y él lo creía. Creía que se había convertido en alguien diferente, en alguien mejor. Y entonces, una semana después, cuando el alboroto se calmó, lo despidieron de su trabajo en la fábrica. «No necesitamos tu fama», dijo el jefe. «Necesitamos trabajadores, no estrellas de prensa». Los nuevos amigos se evaporaron. Las chicas dejaron de sonreír. Estaba solo de nuevo, solo que ahora su soledad se mezclaba con la amargura de las esperanzas defraudadas. Había aprendido la lección. El heroísmo es una trampa, es una etiqueta que te ponen solo para quitártela después. No significa nada, no te alimenta, no paga tus cuentas ni cura viejas heridas. Solo te coloca en un pedestal del que es doloroso caer. Jax abrió los ojos.
Miró el dibujo en sus manos. Esta ciudad era diferente, esta gente era diferente, pero no podía volver a creerlo. No era un héroe, solo era un hombre en el lugar correcto, en el momento correcto. Y quería que todos lo olvidaran. Dobló cuidadosamente el dibujo y lo guardó en su bolsillo, junto a su corazón. No sabía que ese trozo de papel, ese dibujo infantil, ya había empezado a derretir lentamente el hielo que había congelado su alma hacía tantos años. La transformación ya había comenzado, no solo en la ciudad, sino dentro de él mismo. Simplemente era el último dispuesto a admitirlo. Está roto, Jax. El grifo de la cocina está completamente muerto. La voz de Monique sonaba cansada, pero ya no había miedo en ella, solo frustración. Jackson asintió, secándose las manos en los vaqueros. Estaban en medio de una pequeña casa a las afueras del pueblo, que Monique había alquilado por muy poco dinero. La razón de lo barato era obvia: pintura descascarada, suelos que crujían y un estado de abandono total. «Tank, revisa las tuberías debajo del fregadero», gritó Jax por encima del hombro. «Billy, revisa la caja de fusibles otra vez. No me gusta cómo parpadea la luz del pasillo». Tank, que acababa de cargar la última y pesada caja de libros, gimió, pero se metió dócilmente bajo el viejo fregadero. Billy Chen, delgado y ágil, ya estaba manipulando los cables, murmurando algo en chino. Tommy O'Brien estaba sentado en el porche con Sarah. Le estaba enseñando a doblar una grulla con una servilleta de papel, y la chica, olvidando el ajetreo de la mudanza, intentó imitar sus movimientos entre risas. «No sé cómo agradecerte», dijo Monique en voz baja, mirando la foto. «No podría haberlo hecho sola, por nada del mundo». «Prometimos ayudar», respondió Jax simplemente. No la miró, con la mirada fija en el marco de la ventana desplomado. «Hay que cambiar eso. Habrá corrientes de aire en invierno». «No puedo pagar un marco nuevo», dijo tímidamente. «Nadie pide dinero». Jax finalmente se volvió hacia ella. Su mirada era seria. «Lo arreglaremos. Tenemos algunas habilidades». 2 semanas se convirtieron en 3. La pequeña casa se convirtió en una especie de cuartel general para los motociclistas. Todos los días, después de desayunar en casa de Walter, venían allí. El rugido de sus motores ya no asustaba a los vecinos. Al contrario, la anciana señora Henderson de la casa de enfrente ahora los saludaba y de vez en cuando les traía limonada. Jax tenía razón. De verdad que tenían talento. Tank, que había trabajado como albañil antes de dedicarse a la vida de motociclista, reemplazó unas tablas del porche podrido. Billy, un genio con todo lo eléctrico, reemplazó por completo el cableado viejo. Tommy, el más hablador, se encargó de las idas a la ferretería, donde consiguió descuentos encantando a las vendedoras con sus chistes irlandeses. Y Jax hacía todo lo demás. Era el corazón de este pequeño ejército. Remendaba, cepillaba, pintaba, todo con energía silenciosa y concentrada. Pero su trabajo principal era Sarah. La niña lo siguió como una cola. Se sentó en el escalón y lo observó mientras cambiaba la cerradura de la puerta principal. «¿Por qué hay tantas piezas pequeñas de hardware aquí?», preguntó, señalando el mecanismo desmontado. Jax se quedó paralizado por un momento y luego, en lugar de ignorarla, se sentó a su lado en el escalón. «¿Ves este?», señaló un pequeño alfiler. «Es como un guardia. Cuando introduces la llave correcta, todos los guardias se alinean y te dejan pasar. Pero si es la llave de otra persona, te bloquean el paso». Hablaba despacio, eligiendo palabras sencillas. Sarah escuchaba con la boca abierta. «¿Cómo están los soldados?». «Exactamente», asintió Jax, «como soldaditos muy testarudos». En otra ocasión, estaba remendando una silla desgastada en la cocina. Sarah le trajo su cuaderno de dibujo y lápices de colores. «Dibuja una motocicleta», pidió. «La tuya». Jax dejó el martillo. Nunca había dibujado nada más complicado que un diagrama de carburador en su vida. Tomó un lápiz negro y trazó torpemente el contorno de su moto sobre el papel.
quedó torcido y desproporcionado. «¿No lo parece?», dijo Sara frunciendo el ceño. «Lo sé», suspiró Jax. «No soy artista». «Está bien», dijo de repente sonriendo. «Lo colorearé yo misma». Tomó un lápiz amarillo y coloreó el faro, y luego el asiento de azul. En su mundo, una motocicleta podía ser multicolor. Jax miró sus finos dedos aferrados al lápiz y sintió que algo duro y frío en su interior comenzaba a derretirse. Monique los observaba desde la ventana, con el corazón dolido por una extraña mezcla de gratitud y sorpresa. Estos hombres corpulentos y tatuados, temidos por toda la ciudad, resultaron ser más amables y confiables que cualquiera que ella conociera. No pidieron nada a cambio, simplemente lo hicieron. Una tarde, mientras almorzaban juntos en el porche recién pintado, la vieja camioneta de Walter se detuvo frente a la casa. El dueño del restaurante salió del coche con una enorme bandeja cubierta con una toalla. «Pensé que no tenías tiempo para cocinar», dijo con voz grave, dejando la bandeja en la barandilla. «Aquí tienes pollo frito y ensalada de papa, mi especialidad». «Walter, no debiste haberlo hecho», empezó Jax. «Valió la pena», interrumpió Walter. Miró a los motociclistas, luego a Monique y Sara, y su rostro arrugado se suavizó. «La ciudad ve lo que haces, y la ciudad lo agradece». No se quedó, solo asintió y se fue. Y comieron su pollo, y era la comida más deliciosa del mundo, porque sabía a aceptación. Esa tarde, cuando terminó el trabajo del día, Monique se acercó a Jax, que estaba fumando solo junto a la puerta. «Jackson», empezó, llamándolo por su nombre completo por primera vez. «Quiero preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué haces todo esto por nosotros?» Jax guardó silencio un buen rato, mirando la punta humeante de su cigarrillo. Podría haber dicho algo sencillo, que simplemente eran buenos chicos, que sentían lástima por Sara, pero por alguna razón decidió decir la verdad, no toda, pero sí parte de ella. «Había una vez», dijo lentamente, «que vi al fuerte acosar al débil, y no hice nada, simplemente pasé de largo. Era joven y pensaba que no era asunto mío». Dio una calada. El humo le cubrió el rostro por un momento. Todavía recuerdo la mirada de ese hombre, no la del que me golpeó, sino la del que fue golpeado. Había sorpresa en ella. No podía creer que todos pasaran por allí. He vivido con esto durante muchos años y me juré a mí mismo que nunca volvería a pasar por allí. Miró a Monique. No había compasión ni complacencia en su mirada, solo el peso de viejos recuerdos. Cuando tu hija entró corriendo al restaurante, volví a ver esos ojos y no pude pasarlos por alto. Eso es todo. Monique no respondió. Simplemente se quedó allí parada y en la creciente oscuridad su silencio habló más fuerte que cualquier palabra de agradecimiento. Ella comprendió. Él no solo estaba arreglando su casa, estaba arreglando algo roto dentro de él. La semana siguiente terminaron. La casa estaba irreconocible. Aún era vieja, pero ahora se sentía bien cuidada. Pintura fresca, un porche resistente, cerraduras que funcionaban y grifos que no goteaban. En su última noche tuvieron una especie de cena de despedida. Monique preparó un guiso. Se sentaron a la mesa de la cocina, que hacía un mes estaba inestable, pero ahora estaba firme, remendada por las propias manos de Tank. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Monique, rompiendo el silencio. «Sigamos adelante», respondió Tommy. «El camino nos llama». «Pero volverás, ¿verdad?», preguntó Sara, mirando fijamente a Jax. Le temblaba el labio inferior. Jax sintió una punzada familiar en el pecho. Odiaba las despedidas. Siempre se iba primero, sin mirar atrás, pero ahora no podía. Él extendió la mano y le alborotó el cabello. «No podemos quedarnos, cariño», dijo en voz baja. «No somos de aquí». «Pero ahora este también es tu hogar», dijo ella con terquedad. «Tú lo construiste». «Lo arreglamos», corrigió Billy. «Es lo mismo», exclamó Sara.
Todos guardaron silencio. Las palabras del niño encerraban una verdad simple e innegable. Habían invertido su trabajo, su tiempo, una parte de sí mismos en estas paredes. Y ahora, esta pequeña casa en las afueras de un pueblo de Texas se había convertido en parte de su historia, y ellos parte de ella. Tarde en la noche, después de que todos se hubieran ido, Jax salió al porche. Se sentó en el escalón superior, el mismo que había clavado hacía 3 semanas. La ciudad dormía, el aire era cálido y olía a Artemisa. La puerta crujió suavemente tras él. Sara salió al porche en camisón, apretando su osito de peluche contra el pecho. Se sentó en silencio a su lado. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. ¿Te vas mañana?, susurró finalmente. «Sí, ¿estás enojado?». Jax la miró sorprendido. «¿Por qué piensas eso? Mamá dice que tienes los ojos tristes, como nuestro perro viejo cuando estaba enfermo. Dice que solo la gente mala está así de triste». Jax se rió entre dientes, pero fue una risa amarga. «Tu madre es una mujer muy sabia, pero a veces incluso la gente sabia comete errores. No estoy enojada, Sara, solo estoy un poco cansada». «¿De qué?». «Del camino», respondió. Era la mentira más simple y honesta. Sara se apretó contra su brazo. Su cabeza apenas le llegaba al hombro. Olía a leche y a sueño. «Cuando sea mayor, me compraré una moto», murmuró soñolienta, «y las arreglaré en casa para quienes tengan la moto rota». Jax no respondió. Simplemente cubrió su pequeño hombro con su enorme mano, protegiéndola del frío nocturno. Miró las estrellas y por primera vez en años no quiso ir más lejos. Quería quedarse allí, en este porche, donde olía a pintura fresca y confianza, donde la niña creía que no estaba enojado, solo cansado, y tal vez, por primera vez en su vida, tenía razón. Se construyeron puentes, no solo entre los motociclistas y la ciudad, sino también en el alma de un hombre que casi había olvidado lo que era tener un hogar. Sonó el teléfono y Jax estaba en el garaje. Estaba puliendo el cromo de su moto cuando el teléfono de la pared sonó con la insistencia de una alarma de incendios. Lo cogió, todavía con el trapo aceitoso en la mano. «Estoy escuchando». «Jax». La voz de Mónica al otro lado de la línea era un grito de terror. «Es él. Está aquí. Derrick». Jax se quedó paralizado. Todos los sonidos del garaje, el zumbido de las luces, el rumor distante de la carretera se desvanecieron. «Monique, cálmate. Dime, ¿dónde está?». «Está golpeando la puerta. Grita que nos va a matar. Jax, va a romper la puerta. Sara está llorando de miedo». De fondo, Jax oyó golpes sordos y pesados y el rugido furioso y loco de la voz de un hombre. «Enciérrate en el baño, lejos de las ventanas. ¿Me oyes?». Su voz era serena como el hielo, pero por dentro ardía. «Enciérrate y no salgas. Nos vamos». Colgó el teléfono sin siquiera escuchar la respuesta. «Tanque, Billy, Tommy». Su grito resonó por todo el club. «Alarma». Un segundo después, los demás entraron corriendo al garaje. Tenían el rostro tenso, vieron la expresión de su líder y lo entendieron todo sin palabras. «Derrick», dijo Jax secamente poniéndose el chaleco de cuero, «está en casa de Monique», entrando en la casa. Tank apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Tommy agarró una pesada llave inglesa de la mesa, pero Jax lo detuvo con un gesto brusco. «Sin armas, nuestro trabajo es contenerlo hasta que llegue la policía. Simplemente contenerlo, ¿entiendes? No somos justicieros, somos un muro». Salieron corriendo a la calle. El rugido de 4 motores rompió el silencio de la tarde. Corrieron por las calles del pueblo, ignorando señales y semáforos. La gente en las aceras los observaba con recelo, mirándolos con sorpresa. Pero estas ya no eran las mismas miradas de antes. No había miedo en ellas, solo curiosidad ansiosa. Al girar hacia la calle de Monique, la imagen que les esperaba fue peor de lo que esperaban. Derrick, furioso y con whisky barato, ya había derribado la endeble puerta principal y estaba de pie en el
el porche intentando entrar a la fuerza. La puerta colgaba de una bisagra y algo pesado, probablemente una cómoda, estaba sostenido desde dentro. ¡Salgan, escoria!, rugió Derrick. Creían que estos payasos los salvarían. Los enterraré a ambos. Jax apagó el motor a unas cuantas casas de distancia. Los demás lo imitaron. Desmontaron y avanzaron, despacio, en silencio, como 4 sombras. Derrick no los vio. Estaba demasiado consumido por el odio. Volvió a golpear la puerta con el hombro. La madera crujió. «Oye». La voz de Jax era tranquila, pero en el silencio de la noche sonó como una campana. Derrick se giró con el rostro desencajado por la ira y los ojos inyectados en sangre. Al ver a los motociclistas, se quedó atónito por un momento, pero luego sonrió con malicia. «¡Y aquí vienen los defensores!», graznó. «¿Qué? Han venido a verme impartir justicia. Es mía. Y la niña también». «Te equivocaste de dirección, Derrick», dijo Jax con calma, dando otro paso al frente. Tank, Billy y Tommy se alejaron, rodeándolo, cortándole todas las vías de escape. «Vete en paz». «¿Irme? Acabo de llegar». Derrick sacó una palanca de su cinturón. El metal brillaba débilmente a la luz de la farola. «¿Quién es el primero? ¡Vamos, cabrones!». Se encendió una luz en la ventana de la casa vecina. El viejo Henderson, que siempre había mirado con recelo a los motociclistas, se asomó. Al ver lo que ocurría, no se escondió. Su esposa le gritó algo desde el fondo de la casa, pero él simplemente la ignoró con un gesto y corrió al teléfono. «No viene nadie», dijo Jax, sin apartar la vista de la palanca que Derrick sostenía en la mano. «Baja esa cosa y espera al sheriff». «¿El sheriff?». Derrick se echó a reír. «Eres tú quien lo llama. Serán los primeros en ser arrestados. Son una escoria». Walter Hayes, el dueño del restaurante, llegó a la calle en una vieja camioneta. Se detuvo un poco más allá, apagó las luces, pero no se bajó. Simplemente se sentó y observó. Su presencia fue un apoyo silencioso. Otras personas lo siguieron a la calle. Los vecinos salieron a sus porches. Nadie gritó ni intervino. Simplemente se quedaron de pie y observaron. Todo el pueblo fue testigo. Derrick lo sintió. Su furia salvaje empezó a dar paso a un miedo reprimido. Miró a los motociclistas, a los vecinos silenciosos y al coche de Walter. Estaba solo contra todos. «¿Qué? ¿Me estás mirando?», chilló. «Es asunto mío, asunto familiar». «Ya no tienes familia». La voz de Jax se volvió más áspera. «Decidiste cuando les pusiste la mano encima. Y ahora nos tienen a nosotros y a todo este pueblo». Dio otro paso y ahora estaban a no más de 3 metros de distancia. «¡Atrás!», gritó Derrick, sosteniendo la palanca frente a él. «¡Te voy a pegar!». «No, no lo harás», dijo Jax con seguridad. «Porque eres un cobarde, Derrick. Siempre lo has sido. Solo levantarías la mano contra una mujer o un niño. Eres un cobarde cuando se trata de hombres». Las palabras de Jax fueron más fuertes que cualquier puño. El rostro de Derrick se contrajo, se abalanzó hacia adelante, blandiendo la palanca. El tanque se abalanzó hacia adelante, pero Jax lo detuvo. No se movió, simplemente miró fijamente a los ojos de Derrick, que corría hacia él. Y en ese instante algo en los ojos de Derrick se quebró. La rabia dio paso a la desesperación. Su ataque se debilitó. Tropezó y blandió la barra de hierro torpemente, haciéndola caer al asfalto a centímetros de la bota de Jax. En ese preciso instante, las sirenas resonaron en la calle. 2 patrullas, con las luces destellantes, frenaban bruscamente, bloqueando la vía. La agente Patricia Coleman salió del primer coche, con el rostro serio y concentrado. No miró a los motociclistas. Su mirada estaba fija en Derrick, que estaba allí, respirando con dificultad y agarrando una palanca. «Suelta el arma, Derrick. Al suelo. Ahora», ordenó. Derrick giró como un animal acorralado. Vio policías, motociclistas, vecinos. Estaba atrapado. Con un grito salvaje, tiró la palanca a un lado y corrió hacia el callejón entre las casas. Pero Tommy ya lo esperaba. No intentó agarrarlo.
Simplemente se interpuso en su camino, con las piernas abiertas. Derrick se estrelló contra él como un muro de piedra y salió volando hacia atrás, cayendo al suelo. 2 alguaciles auxiliares corrieron inmediatamente a su lado y le pusieron las esposas en las muñecas. El oficial Coleman se acercó a Jacks. «Gracias, Jacks», dijo en voz baja. «Recibimos 3 llamadas a la vez. Parecía que toda la ciudad estaba al teléfono». Ella asintió hacia el porche. «¿Están bien?» «Creo que sí», respondió Jacks. Se acercó a la puerta rota y llamó con cuidado. «Monique, soy Jacks. Se acabó. Estás a salvo». Se oyó el roce de muebles al apartarse detrás de la puerta. 1 minuto después, la puerta se entreabrió. El rostro lloroso de Monique apareció por la rendija. Al ver a Jacks y al agente Coleman, abrió la puerta del todo. Sarah, temblando, se escondía tras su falda. La niña miró a Jacks y luego a sus amigos, que estaban detrás de ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero ya no reflejaban el mismo terror visceral de antes. Salió corriendo de detrás de su madre y agarró la pierna de Jacks, abrazándola con fuerza. Jacks colocó torpemente su enorme palma sobre su cabeza. Estaban subiendo a Derrick a una patrulla. Seguía gritando, maldiciendo y amenazando, pero nadie lo escuchó. Los vecinos se fueron a casa en silencio. Walter Hayes arrancó la camioneta y le hizo un breve gesto a Jacks antes de irse. El oficial Coleman se acercó a Monique para tomarle declaración. «Esta vez irá a la cárcel por mucho tiempo», dijo con seguridad. «Con tantos testigos no tiene ninguna posibilidad». Una vez completados los trámites y la policía se fue, la calle volvió a quedar en silencio. Solo los motociclistas y 2 mujeres permanecieron en el porche destrozado. El tanque se acercó a la puerta rota. «Parece que tenemos trabajo que hacer otra vez», dijo con voz profunda mientras inspeccionaba los daños. Billy ya estaba caminando hacia la motocicleta. «Iré al taller a buscar herramientas. Necesitamos instalar una puerta provisional para esta noche y mañana lo haremos como es debido». Jacks seguía de pie, sintiendo las pequeñas manos de Sarah aferrándose a sus vaqueros. Miró a Monique. Ella lloraba, pero eran lágrimas de alivio. «Gracias», susurró. «Nos salvaste otra vez». «Estábamos cerca», respondió Jacks. Miró al cielo, a su motocicleta, a los rostros de sus amigos. La amenaza había terminado, la última y más terrible. Ahora sí que había terminado. Habían conquistado a más de un hombre, habían vencido el miedo, la desconfianza y el pasado. Y en esta victoria habían encontrado lo que no buscaban, un verdadero hogar y una verdadera familia. «No estoy muy seguro de por qué estamos aquí, sheriff». La voz de Jacks era baja y uniforme, pero en la estrecha oficina del sheriff parecía vibrar en el aire. Los 4 motociclistas estaban sentados en sillas que a todas luces les quedaban pequeñas. Sus chalecos de cuero con parches de las serpientes de hierro desentonaban entre los retratos oficiales y los polvorientos expedientes. El sheriff Thompson, un hombre canoso, de ojos cansados, se recostó en su silla chirriante. El oficial Coleman estaba de pie junto a él, apoyado contra la pared. «Les llamé para expresarles mi agradecimiento oficial en nombre del condado», dijo el sheriff. «Lo que hicieron, primero por Monique y Sarah, y luego esa noche, evitaron una tragedia». El tanque resopló. «Solo cuidábamos de nuestros amigos. No había necesidad de hacer un escándalo». «Puede que sea cierto para ti, Marcus», intervino Coleman, mencionando a Tank por primera vez. «Pero para la ciudad fue algo más. La gente vio que los vecinos podían defenderse mutuamente. Eso es muy valioso». El sheriff asintió. «Exactamente. Por eso el alcalde y el ayuntamiento quieren entregarle un certificado oficial. La semana que viene, en la plaza, habrá cobertura de prensa y televisión desde el centro del distrito». Jacks levantó lentamente la cabeza con la mirada pesada. «No». La palabra sonó tranquila, pero definitiva. «¿Disculpe?» El sheriff levantó las cejas con sorpresa. «No somos héroes, sheriff, y no necesitamos certificados ni cámaras», explicó Jacks. «Hicimos lo que teníamos que hacer. Eso es todo. Agradecemos su actitud, pero no hay ceremonia». Se hizo el silencio.
El sheriff Thompson miró fijamente a Jax un buen rato y luego volvió su atención a los demás. Billy examinaba atentamente sus botas. Tommy miraba por la ventana y Tank cruzó los brazos sobre el pecho. Su actitud reflejaba las palabras de su líder. «De acuerdo», dijo finalmente el sheriff. «Lo entiendo. Entonces, por favor, acepte mi agradecimiento personal. Y sepa que si alguna vez necesita ayuda, bueno, ya sabe». «Lo entendemos», asintió Jax. Se levantó y los demás lo imitaron. «Aún tenemos cosas que hacer». Mientras salían de la comisaría hacia la calle soleada, Tank se quejó descontento. «Excelente trabajo. Ya se les ocurrirá algo. Sería mejor que arreglaran la calle Tercera». «Solo querían decir gracias», señaló Billy. «Las gracias se dicen con tarta, no con discursos delante de las cámaras», concluyó Tank, dirigiéndose hacia su motocicleta. Una semana después, el olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma a jazmín en el patio de la casita a la que se habían mudado Monique y Sarah. Jax estaba terminando de colocar un mosquitero nuevo en la ventana y Tank y Tommy estaban armando un columpio infantil en el jardín. Monique les trajo una bandeja de limonada fría. «Ya has hecho más por nosotros que nadie en la vida», dijo observando su trabajo coordinado. «Nunca podré agradecerte lo suficiente». «Vive en paz», respondió Jax sin levantar la vista de su trabajo. «Eso será lo mejor. Gracias». Sarah salió corriendo de la casa, chillando, agarrando su cuaderno de dibujo. Corrió hacia su madre y le mostró su nuevo dibujo. Representaba una casa, un sol y varios hombres corpulentos vestidos de negro junto a una niña pequeña. Monique sonrió, pero tenía lágrimas en los ojos. Esa noche, cuando Sarah ya dormía, se sentó en el porche junto a Jax. Los moteros ya se habían ido, pero él se quedó para revisar el cableado del granero. «Sigo pensando», empezó en voz baja. «¿Cuántas más hay como yo? Mujeres con miedo, silenciosas, que no saben a dónde correr, que no tienen sus propios caballeros en motocicleta». Jax permaneció en silencio, dejándola hablar. «No hay nada en el pueblo, ni refugio, ni línea directa. Nada. Si Sarah no hubiera salido corriendo entonces, si tú no hubieras estado sentado en ese restaurante, me da miedo siquiera imaginarlo». Ella lo miró. Ya no había miedo en su mirada, solo determinación. «Quiero hacer algo, Jax. Tengo que hacerlo, para que ninguna mujer, ningún niño se sienta tan solo e indefenso como nosotros». «¿Qué quieres hacer?», preguntó. «No lo sé exactamente. Quizás un grupo de apoyo o alguna fundación que les ayude a encontrar vivienda, trabajo, para que tengan una oportunidad. La oportunidad que me diste». Hablaba con voz entrecortada, pero con tanta pasión que Jax se dio cuenta de que no eran solo palabras. Era un propósito, nacido del dolor y fortalecido por la esperanza. «Está bien, Monique, pero es difícil. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. La llamaré la esperanza de Sarah, porque ella es mi esperanza». Nos salvó a ambos. 2 semanas después, el ayuntamiento estaba inusualmente lleno. Estaban discutiendo el presupuesto del año siguiente y el ambiente era soñoliento. Cuando el alcalde pidió discursos, Monique Williams subió lentamente al podio. Un murmullo recorrió el pasillo. Todos en el pueblo conocían su historia. Estaba increíblemente nerviosa. Le temblaban las manos, aferradas a la hoja con sus notas. Miró a su alrededor y los vio. En la última fila estaban sentados Jax, Tank, Billy y Tommy. No sonreían, solo la miraban, y su mirada le transmitía un apoyo inquebrantable. Le dio fuerza. Monique respiró hondo y empezó a hablar. No habló de las palizas ni del miedo. Habló del silencio, que era peor que gritar, de la vergüenza que la obligaba a callar, de la falta de un lugar donde poder ir y simplemente decir: «Necesito ayuda». Compartió su idea: crear una pequeña fundación pública, La Esperanza de Sarah, una fundación que pudiera brindar refugio temporal, brindar asesoramiento legal y simplemente darle a una mujer la oportunidad de recuperar el aliento y decidir cómo seguir adelante. «No le pido dinero a la ciudad», dijo al final, con la voz cada vez más fuerte. «Le pido apoyo, información y moral.
Yo misma trabajaré para esta fundación y sé que hay mucha gente solidaria en nuestra ciudad. Cuando terminó, hubo unos segundos de silencio en la sala. Entonces Walter Hayes, el dueño del restaurante, se levantó de su asiento. «Me parece una idea maravillosa», dijo en voz alta. «Mi restaurante donará los primeros $1,000 al fondo». Fue como si se hubiera roto una presa. Una maestra mayor, la señora Green, prometió ofrecer clases gratuitas a los niños de las familias a las que la fundación ayudaría. Un abogado local ofreció sus servicios pro bono. El dueño del motel dijo que siempre estaba dispuesto a proporcionar 1 o 2 habitaciones para emergencias. Monique estaba de pie en el podio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya no eran lágrimas de dolor ni de alivio, eran lágrimas de gratitud y fe en la gente. Han pasado 3 meses. En la calle principal, en un pequeño espacio que antes era una peluquería, ahora colgaba un modesto letrero: Fundación Pública Esperanza de Sarriá. El interior era limpio y acogedor. Había un sofá, algunos sillones y un rincón infantil con juguetes. Monique estaba sentada a la mesa. Ya no parecía la mujer asustada que había sido. Estaba tranquila, segura de sí misma y ocupada. La puerta se abrió silenciosamente y una joven apareció en el umbral. Agarraba a un niño pequeño de unos 4 años que escondía la cara en su hombro. La mujer estaba pálida y se le veía un moretón reciente en la mejilla. Miró a su alrededor con miedo. Monique se levantó para recibirla. «Hola, pase, no tenga miedo», dijo en voz baja. «Me llamo Monique. ¿Quiere un té?». La mujer asintió con incertidumbre. Monique preparó té, sentó a su invitado en el sofá y le dio al niño un camión de juguete. No hizo preguntas, simplemente se sentó cerca y esperó. Dijo que si se lo contaba a alguien, él, comenzó la mujer, y se detuvo, con la voz temblorosa. «Ya no tienes que tener miedo», dijo Monique en voz baja. «Estás a salvo y te ayudaremos». Al otro lado de la calle, una motocicleta estaba estacionada junto a la acera. Jacques miró la ventana iluminada con un letrero. Vio las siluetas de 2 mujeres y un niño jugando. Vio cómo una vida, salvada por la desesperación, ahora encendía una luz de esperanza para otra. No dijo nada, simplemente arrancó el motor. Su zumbido constante y potente se desvaneció en la creciente oscuridad. El trabajo estaba hecho. Pero mientras arrancaba el motor, su mirada se fijó en una camioneta familiar y rayada estacionada en un callejón oscuro enfrente. Se había producido un nuevo comienzo.